En algún lugar, tal vez muy cerca de ti, vive alguien cuya alma ha empezado a sentirse pesada. No es por el trabajo ni por las responsabilidades, es por algo más silencioso, la sensación de estar desconectado, como una hoja que ha perdido el viento. Cada mañana, esa persona despierta y ya está corriendo. Corriendo por fuera, aunque por dentro solo haya quietud interrumpida. Se viste, se prepara, sale al mundo, y el mundo le grita. Los relojes, los autos, las noticias, los compromisos. Todo parece hablarle, todo parece urgirle, todo parece importante. Pero en medio de tanto ruido, ha dejado de escucharse a sí mismo. La mente salta de pensamiento en pensamiento como un mono enloquecido. Y el corazón está ahí, quieto, esperando ser notado. La desconexión no llega de golpe. Llega en forma de pequeños olvidos. Olvidar el cielo mientras caminas, olvidar el sabor del agua, olvidar cómo se siente respirar profundo. Llega en la prisa constante que no permite pausa ni contemplación. Llega en la necesidad de tener siempre algo que hacer, algo que lograr, algo que demostrar. Y entonces, una noche cualquiera, esa persona, quizá tú, se pregunta, ¿qué sentido tiene todo esto si me siento tan lejos de mí? El viejo maestro solía decir, cuando todo afuera grita, es imposible oír el susurro del universo. Por eso, el primer acto de sabiduría no es avanzar, es detenerse. Y así comienza el viaje, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque el silencio no es vacío, es espacio, y en ese espacio el universo habla. Al día siguiente, sin saber muy bien por qué, aquella persona decidió no encender el teléfono al despertar. No abrió las ventanas del mundo externo, sino que por primera vez en mucho tiempo se sentó en silencio con una taza humeante entre las manos y la respiración como única compañía. Al principio, el silencio fue incómodo. No era silencio puro, sino un murmullo interior. La mente, habituada al ruido, comenzó a buscar distracciones, pendientes, recuerdos, preocupaciones, pero algo dentro de él o de ella supo esperar. Supo no hacer nada, supo solo estar. Y así, en esa quietud no forzada, apareció un espacio nuevo, fresco, como el aire que se cuela entre las ramas después de la lluvia. Allí, en ese instante sin metas, surgió una primera pregunta verdadera. ¿Cuándo fue la última vez que escuché mi corazón sin interrumpirlo? El maestro decía, la quietud no es ausencia de movimiento, sino presencia sin resistencia. No era necesario meditar con las piernas cruzadas, ni pronunciar palabras sagradas. Solo hacía falta detenerse y respirar. Y en esa respiración, el universo comenzó a moverse sin esfuerzo, como una brisa que acaricia sin ser llamada. Fue entonces cuando entendió. No estaba solo y nunca lo había estado. Solo necesitaba volverse disponible para el flujo. Y ese flujo comienza siempre con el primer silencio. Después de ese primer silencio, algo en su interior cambió. No de forma ruidosa, no como un trueno que irrumpe en el cielo, sino como el suave brotar de una flor en primavera. Comenzó a caminar con más lentitud, no porque tuviera menos que hacer, sino porque por fin empezó a notar. Escuchaba el sonido de sus pasos, el crujido de las hojas, el canto lejano de un ave que antes no oía. El mundo seguía igual, pero él no. Algo en su atención se había afinado. No era solo ver, era presenciar. No era solo oír, era escuchar sin querer responder. El maestro decía, el universo te habla todo el tiempo, pero solo el que no interroga, oye la verdad. Y en esa disposición de oír sin prisa, de observar sin juzgar, comenzó a aparecer una comprensión sutil. No todas las respuestas llegan con palabras. Algunas llegan como una brisa, otras como una lágrima silenciosa, otras simplemente como una sensación de paz
que no se puede explicar. Ese día no aprendió nada nuevo, pero recordó. Recordó lo que había olvidado, que su vida no era una carrera, sino una danza. Y para danzar con el universo, primero hay que aprender a sentir el ritmo. Y así, sin saberlo aún del todo, dio el siguiente paso hacia fluir con la energía universal. Aprender a escuchar no con los oídos, sino con el alma. Con el paso de los días, el caminar se volvió más ligero. Pero no fue porque el camino cambiara. Fue porque el viajero comenzó a soltar la carga invisible que llevaba sobre los hombros. Había pasado años acumulando preocupaciones, culpas, exigencias, pensamientos ajenos. Todo eso pesaba más que cualquier maleta. Y sin darse cuenta, lo cargaba a diario, como quien lleva una piedra creyendo que es parte del cuerpo. Una mañana, al sentarse en silencio junto a un árbol, algo dentro de él, ese espacio que antes no escuchaba, susurró: no necesitas cargar con lo que ya no eres. Y ese pensamiento fue como una llave. No abrió una puerta hacia afuera, sino hacia adentro. Comenzó a revisar su interior. ¿Qué ideas le pertenecían realmente? ¿Qué emociones venía sosteniendo por costumbre? ¿Qué miedo seguía alimentando sin darse cuenta? El maestro decía: soltar no es perder. Es confiar en que, al abrir la mano, no se rompe el mundo. Se aligera el alma. Ese día no resolvió todos sus problemas. No se volvió iluminado ni santo. Pero sí dejó caer una pequeña carga, una expectativa antigua, una autocrítica persistente, un pensamiento repetido que ya no servía. Y al hacerlo, respiró más hondo. Descubrió que el flujo del universo no se puede forzar, pero tampoco se puede seguir con las manos llenas de lo viejo. Fluir es también dejar ir, aunque sea una sola gota por día, y en cada acto de soltar, se abría más espacio para lo que verdaderamente quería recibir. Con cada paso más liviano, el protagonista empezó a notar algo que antes no percibía: el ritmo del universo y el suyo propio. Durante años, había corrido al compás de los demás. Se apresuraba cuando el mundo gritaba prisa. Se detenía cuando los demás temían. Había vivido como un tambor siguiendo el golpe ajeno, sin preguntarse jamás: ¿cuál es mi ritmo verdadero? Una tarde, mientras observaba el vaivén de los juncos en el agua, comprendió. No todos los juncos se movían igual. Algunos eran más altos, otros más flexibles, otros casi inmóviles. Y sin embargo, todos estaban en armonía con el viento. Así también somos las personas. Cada una tiene su propio compás. El maestro le había dicho una vez: quien no encuentra su ritmo, vive fatigado. Quien lo encuentra, baila incluso en la tormenta. Desde entonces, comenzó a respetar su paso, a dormir cuando su cuerpo lo pedía, a decir que no sin culpa, a tomar decisiones no desde la urgencia, sino desde la calma que florece al escucharse con honestidad. Y en ese nuevo ritmo, más lento, más suyo, más presente, empezó a suceder algo curioso. Lo que antes parecía forzado, ahora fluía. Las ideas llegaban con menos esfuerzo. Las personas adecuadas aparecían sin buscarlas. El camino no era perfecto, pero tenía sentido. No porque el universo hubiera cambiado, sino porque él, por fin, había dejado de marchar contra sí mismo. Al continuar su camino, el protagonista comenzó a entender que el secreto para fluir con la energía del universo no estaba en planear ni controlar, sino en entregarse al instante presente. El pasado, con sus recuerdos y arrepentimientos, era un río que ya había corrido. El futuro, con sus ansiedades y expectativas, era una sombra que aún no existía. Solo este momento, aquí y ahora, era real y tangible. Al sentarse bajo el sol, sintió cómo la brisa acariciaba su rostro, cómo el latir de su corazón se sincronizaba con el ritmo de la naturaleza.
cerró los ojos y permitió que su mente descansara, sin resistirse a lo que era. El maestro enseñaba: la vida solo sucede en el ahora. Quien se aferra a lo que fue o se preocupa por lo que vendrá, pierde la danza del presente. En ese instante de entrega, comprendió que rendirse no es resignarse, sino confiar. Confiar en que, cuando uno se abre al momento, el universo guía sin necesidad de lucha. No era una entrega pasiva, sino activa, consciente, llena de amor y aceptación. Así, el viajero dejó de empujar contra la corriente y se convirtió en agua que fluye, que se adapta, que abraza cada cambio con gracia. Porque en la entrega sincera, la energía universal no solo fluye a través de nosotros, sino que nos transforma. El viajero comenzó a notar que, aunque se entregaba al presente y fluía con el ritmo del universo, no siempre entendía el camino ni veía resultados inmediatos. A veces, la incertidumbre volvía a sus pensamientos, y la vieja duda asomaba. Fue entonces cuando recordó las palabras del maestro: el bambú que se dobla con el viento nunca se rompe. La sabiduría no está en la rapidez del cambio, sino en la constancia y en la confianza profunda de que cada paso, aunque pequeño, es parte de un todo mayor. Comprendió que no era necesario controlar la dirección exacta, ni forzar la llegada a un destino. La energía del universo tiene sus tiempos, sus misterios, y cada experiencia, sea luz o sombra, es parte del crecimiento. Con cada respiración, cultivaba esa fe tranquila. Aunque no vea el camino completo, confío en que se abre frente a mí, y con esa confianza renovada, cada día se volvía un nuevo comienzo, una invitación a avanzar sin miedo, a caer y levantarse, a ser paciente con el proceso de la vida. Así, poco a poco, aprendió que fluir no es solo ir con la corriente, sino confiar en la corriente misma, incluso cuando no se comprende su origen o destino. Después de recorrer este camino de introspección, soltar, entrega y confianza, el viajero alcanzó una verdad sencilla y profunda. La verdadera paz nace cuando el corazón se alinea con el flujo del universo. Ya no luchaba contra las circunstancias ni contra sí mismo. Había aprendido que cada experiencia, placer o dificultad, era una nota en la gran sinfonía de la vida. Su mente se volvió clara como el agua de un arroyo sereno, reflejando el cielo sin distorsión. Su espíritu, flexible como el bambú, se movía con gracia ante cada viento. El maestro susurraba en su memoria: ser uno con el universo no es dejar de ser, sino ser plenamente, sin resistencia. Y así, en la quietud y el movimiento, en el dejar ir y el recibir, el viajero descubrió que fluir con la energía del universo no es un destino, sino un camino sagrado. Un camino que se renueva en cada instante, donde la vida es un milagro que se despliega en armonía cuando aprendemos a confiar y a bailar con su ritmo. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen. Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.